Bien, algunos términos más que teníamos que comentar en cuanto a la filtración continua es el tema de la resistencia específica de la torta. ¿Ok? La resistencia física o la resistencia específica va a ser igual al área del filtrado al cuadrado multiplicado por la constante 1 de filtración a presión constante por la caída de presión, todo eso dividido entre la viscosidad del filtrado por la relación de masa de torta seca y volumen de filtrado. Bien, todo ese valor me tiene que dar, de acuerdo a la resistencia específica, una unidad de longitud por unidad de masa. Bien, ahora, otra cosa más que tenemos que tener en cuenta es la resistencia del medio filtrante. La resistencia del medio filtrante simplemente es el área de filtrado por la constante 2 de filtración a presión constante por la caída de presión, todo eso dividido entre la viscosidad. ¿Ok? Ya la resistencia del medio filtrante me tiene que dar la inversa de la longitud, es decir, 1 sobre la longitud en unidades. Ahora, otra cosa que vemos es el tema del escalonamiento. Como lo que habrán visto en mezclado, el escalonamiento básicamente es agarrar un filtro que normalmente está en escala laboratorio y llevarlo a una escala industrial o viceversa, agarrar un filtro escala industrial, llevarlo al laboratorio. ¿Ok? Ahí vamos a tener, ya sea en función a la constante uno como la constante 2. En este caso, para la constante uno sabemos que la constante uno a industrial por o sobre la constante uno laboratorio va a ser igual al área de filtrado al cuadrado de laboratorio sobre el área al cuadrado industrial. ¿Ok? En cambio, para la constante 2 simplemente es la constante 2 a escala industrial sobre la constante 2 a escala laboratorio igual al área de laboratorio, pero al área de filtrado a escala laboratorio sobre el área de filtrado a escala industrial. Bien. Ahora, finalmente, eh, epa, finalmente, ¿qué pasó acá? Ahora, para concluir esta parte, sí o sí tenemos que ver tiempo de filtrado. Para el tiempo de filtrados, normalmente en filtración discontinua se ven dos clases de filtros. Los filtros de hoja, arenas o de vacío y los filtros de placas y marcos. Bien, en este caso, los filtros de hoja, de arenas o de vacío, para el tiempo de lavado se ocupa la siguiente fórmula, donde tenemos tiempo de lavado igual al volumen de lavado. Todo eso multiplicado por la constante 1 de filtración a presión constante por el volumen de filtración o el filtrado más la constante 2 a presión constante. Bien, todo eso me tiene que dar en función a tiempo. En cambio, para un filtro de placas y marcos es muy similar con la única diferencia que se multiplica 4 veces. Bien, entonces vamos a tener que el tiempo de lavado va a ser igual 4 veces el volumen de lavado multiplicado por la constante 1 más, o perdón, por el volumen de filtrado más la constante 2. Igual me tiene que dar el tiempo en lavar. Bien. Em, Eso es en cuanto a filtración continua. Ya posteriormente vamos a ver el tema de capacidades y optimización. ¿Ok? Pero ya eso aplicado en ejercicio. ¿Duda? ¿Alguna duda hasta aquí? No, sí. Bien. Entonces vamos a continuar.
ver. Bien, entonces, para este ejercicio nos pide que en un filtro de laboratorio se usa para filtrar carbonato de calcio en agua a 25 grados Celsius y en a presión constante de 338 kilopascales. El área de filtración del filtro de prensa, placas y marcos del laboratorio es del 0.043 metros cuadrados y la relación de torta de filtración es 23.47 kilogramos de torta por metro cúbico de filtrado. En laboratorio se obtuvieron los siguientes datos y tenemos datos de tiempo por datos de volumen. Calcúlese, inciso A, la resistencia específica de la torta, inciso B, la resistencia al medio filtrante, inciso C, la constante de filtración y D, el volumen equivalente de filtrado. Bien, como datos del problema sabemos que es agua filtrada a 25 grados cuya presión constante es de 338 kilopascales. Nos pide calcular la resistencia específica, la resistencia al medio filtrante cuando el área de filtración a escala laboratorio es del 0.043 metros cuadrados, teniendo como relación de torta seca por volumen de filtrado de 23.47. Me pide calcular las constantes de filtración y el volumen equivalente. Bien, entonces, principalmente para el contar, vamos a hallar, como ya vieron al inicio, sí o sí vamos a tener que pasarnos al inciso C, que es calcular las constantes de filtrado, porque como habrán visto anteriormente, tanto para la resistencia específica como para la resistencia del medio filtrante, necesitamos sí o sí las constantes de filtración. Entonces, para hallar la constante de filtración me voy a la ecuación de filtración a presión constante, donde sabemos que el tiempo de filtrado es igual a la constante 1 dividido entre 2 por el volumen de filtrado al cuadrado más la constante 2 por el volumen de filtrado. ¿Ok? Y teniendo, obviamente, lo que es el tiempo por volumen, ambos de filtrado, bien podemos aplicar una regresión. Por lo general, el comportamiento de los datos experimentales se rigen bajo un comportamiento lineal. ¿Ya? Ya verán después que existen varios comportamientos en cuanto al análisis de datos. Bien, puede ser un comportamiento lineal, un comportamiento exponencial, potencial, logarítmico, polinomial, ya lo van a ver más adelante. Bien, pero en este caso, y como lo han venido aprendiendo ya en otras materias, eh, incluso en todo esto se tiene un comportamiento lineal. Bien, entonces para ello significa en que vamos a trabajar netamente con una ecuación lineal, donde sabemos que la variable dependiente va a ser igual a la constante 1 por la variable independiente más una constante 2. Bien, esa es la ecuación de una recta. Ahora, para poder realizar una regresión lineal, esta misma ecuación la tengo que llevar a una ecuación lineal. Y la única forma de llevar la ecuación lineal es que si desaparezco el, eh, el cuadrado del E. Porque si mantengo el cuadrado aquí, esto es una ecuación polinominal. Bien, donde los exponenciales son diferentes o perdón, son mayores o igual a la unidad. Pero mayores a la unidad. ¿Ok? Como no me interesa trabajar con ecuaciones polinominales, entonces tengo que llevarlo esto a una expresión lineal. Y la única forma de llevar una expresión lineal es que si todo esto lo divido entre el volumen de filtrado. Una vez que ustedes tienen o lo dividen entre el volumen de filtrado, voy a tener la relación del tiempo de filtrado por volumen igual a la constante 2. ¿Ok? La constante 1 entre 2 por el volumen de filtrado elevado a la 1, o sea, ya no tiene
ya se vuelve la unidad, más la constante 2. Bien, y todo eso me va a quedar netamente como una ecuación lineal. ¿Ok? Ahora, al tener una ecuación lineal, lo único que me queda es ajustar estos datos de tal forma de que me queden tal y como se representa una ecuación lineal, porque al momento que ustedes hacen una regresión lineal, tienen que formar una tabla X y una tabla Y. Bien, y como variable independiente, perdón, tenemos el volumen, entonces no hay problema con modificar esta variable. O sea, no modificamos la variable. Pero para la variable dependiente, me dice, bien, que este es Y, que tengo que hallar la relación entre el tiempo de filtro y volumen. O sea, tengo que dividir esto con esto, bien, y voy a formar una nueva columna para recién formar mi variable dependiente y así poder realizar la regresión. ¿Ok? Ahora, eh, ¿me entendieron hasta aquí? ¿O alguien tiene alguna duda? En caso de que nos toque un ejercicio así, eh, tenemos que deducir la fórmula, o sea, ajustar la ecuación lineal, o la podemos Ex- poner directo esa ya, que está en función mm, No, del tiempo sobre el volumen. obviamente que tienen que partir de aquí y la tienen que deducir, ¿no? Pero no, no es que la deducción sea complicada, ¿no? Se inician de esta manera, como les dije, parten con a todo eso dividiéndolo entre volumen. ¿Y qué les va a dar? Esto volumen y esto volumen. ¿Ok? Entonces el siguiente paso simplifica, esto con esto me va a quedar 1 y ya les va a quedar como está acá, ¿no? Bien. No pueden ir directamente, tienen que deducirlo por que es cortito y así que no lo quise poner acá. ¿Ok? Pero tampoco es que la deducción sea este, lo más complejo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Está bien, entonces lo que sí habría que calcular sería la otra fila de la tabla. Sí, eso sí. Porque como les dije, para la variable dependiente, también tengo que generar esa fila. ¿Ok? Porque para la variable independiente no hay problema. Tengo B. Para la variable dependiente tengo que crear otra fila que esté entre el tiempo sobre volumen. ¿Ok? Y la única forma de calcular es si yo divido el tiempo entre esto. El tiempo entre esto. El tiempo, este volumen, y así van llenando la otra fila. Bien, cada uno. Y con eso ya la van a tener su variable independiente, que es volumen, y su variable dependiente, que es la relación entre el tiempo y volumen. ¿Ok? ¿Alguna duda más? No. Bien. Entonces, ya una vez que ustedes deducen, ya lo que hacen es la regresión. ¿Ya? Entonces, una vez que aplican su regresión, bien, le va a arrojar la siguiente ecuación donde vamos a tener la variable dependiente, que sabemos que es tiempo y volumen,
por la constante, bien, de la ecuación por la variable independiente más la segunda constante. ¿Ok? Donde sabemos que el coeficiente de regresión lineal elevado al cuadrado es muy cercano a la unidad. Entonces, ya les expliqué anteriormente, si ese mismo coeficiente de regresión es cercano a la unidad, es porque el sistema se adecua a ese comportamiento. Bien. Entonces, como ya tenemos las constantes de la regresión, ya, nuevamente me voy a la ecuación que deducimos y ya sabemos, ¿no? Que la primera constante, que es 3 puntos por 10 a la 6, equivalen a la constante 1 sobre 2. Y la segunda constante, que es de los 6.870, equivale a la constante 2. ¿Ok? Entonces, lo único que me queda es, primeramente, deducir. Sabemos, si despejamos K1, voy a tener este valor de 3 por 10 a la 6 por 2, y voy a tener que la constante 1 es 6 por 10 a la 6 segundos sobre metro al cubo. En cambio, la constante 2 es, es los 6.870 segundos por metro al cubo. Bueno, con eso ya tenemos resuelto el inciso C. Ahora, ¿cómo darse cuenta con qué unidades trabajar? Bien. Dentro de los datos que se maneja, bien, para la regresión, sabemos que el tiempo está medido en segundos, ¿bien? Y el volumen está medido en metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, si dicho eso, si ya sé que tiempo, segundo, volumen, metro cúbico, entonces yo ya sé que las unidades de las constantes, por ejemplo, sé que la constante 1 es unidad de tiempo por unidad de volumen al cuadrado. En cambio, la constante 2 sé que es unidad de tiempo sobre unidad de volumen. Bien, entonces ya saben qué unidades se trabaja con tiempo y con qué unidades se trabaja volumen, y simplemente reemplazan en la ecuación. ¿Ok? No pueden colocar, digamos, hora, litro o cualquier unidad arbitraria que no estén dentro del problema. Bien, por eso es que se lo trate de explicar así de manera general las unidades que tienen las constantes. Bien, con eso tenemos resuelto inciso C, que nos pide calcular la constante. Ahora vamos a calcular primero la resistencia específica de la torta. Bien, para la resistencia necesitamos el área de filtrado, la constante 1, que ya lo tenemos, el tema de la caída de presión sobre la viscosidad por la relación, que ya no lo tenemos, no nos proporciona el problema. Bien, con la diferencia que para el agua infiltrado a 25 grados, vamos a tener una viscosidad de 8.91 por 10 a la menos 4 pascal por segundo. Bien, entonces, como ya tenemos tanto el área, la constante 1, la caída, la viscosidad por la relación, simplemente lo reemplazo dentro de la fórmula, simplifico pascal con pascal, segundo con segundo, eh, metro a la cuarta con metro al cubo, se va y me va a quedar solamente metros. Bien, y voy a tener que la resistencia específica es de 1.86 por 10 a la 11 metros por segundo, metros por kilogramo. ¿Ok? Con eso tenemos resuelto su inciso A. ¿Dudas? Bien, entonces, para su inciso A. Para su inciso B, me pide calcular la resistencia del medio filtrante. ¿Ok? Para la resistencia del medio filtrante simplemente necesito el área de filtrado, la constante 2, la caída de presión y la viscosidad, cosa que ya lo tenemos. ¿Ok?
Entonces lo único que me queda es reemplazarlo dentro de la fórmula, tanto el área, la constante 2, el caída de presión y la viscosidad. Simplifico Pascal con Pascal, segundo con segundo, y metro cuadrado con metro al cúbico me va a quedar metros y voy a tener de 1.14 por 10 a la 11 metros a la menos 1 o 1 sobre metro. Y con eso tenemos el inciso B. Bien, sencillo. Y finalmente, para el inciso D, me pide calcular el volumen específico. Simplemente me baso en la fórmula de la constante 2. Yo sé que la constante 2 es igual a la constante 1 por el volumen específico. Entonces, si despejo el volumen específico de la constante 2, voy a tener K2 sobre K1. Como ya tengo ambas constantes, vengo y los reemplazo de la fórmula y voy a tener que el volumen específico es de 1.14 por 10 al menos 3 metros cúbicos. Bien, con eso terminamos el problema. ¿Dudas? Todo claro. Bien. Entonces, para el siguiente ejercicio, les dice que se desea filtrar la misma suspensión del ejemplo anterior en un filtro industrial de presas, placas y marcos, que tiene 20 marcos cuya área es de 0.87 metros cuadrados por marco. Se usará la misma presión constante, suponiendo que las propiedades de la torta de filtración, suponiendo las mismas propiedades de la torta de filtración y medio filtrante, calcúlese el tiempo necesario para extraer 3.37 metros cúbicos de filtración. Bien, entonces, sabemos que el número de marcos dentro del filtro son 20 y el área por marco es de 0.87 metros cuadrados. También nos pide calcular el tiempo de filtrado para un volumen de 3.37 metros cúbicos. Bien, siguiendo los datos del anterior problema, primero vamos a hacer el tema del calcular el tiempo de filtrado y para ello vamos a hacer o vamos a ocupar la ecuación de filtrado para presión constante. Y sabemos que es filtración igual a la constante 1 sobre 2 por el volumen de filtrado al cuadrado más la constante 2 por el volumen de filtrado. Entonces, obviamente que nos hace falta las variables porque nos pide calcular el tiempo de filtrado ahora para un filtro de mayor escala. Bien, entonces, experimentalmente tendríamos la constante 1 y la constante 2 a escala laboratorio. Ok, teniendo un área de laboratorio de 0.043 metros cuadrados. Entonces, para un filtro a escala industrial, necesitamos sí o sí calcular el área de filtrado y para ello tenemos el área por marco y la cantidad de marcos. Entonces, para calcular el área a escala industrial, simplemente tengo que multiplicar esa área por marco por los números de marcos. Y voy a tener que el área de filtrado ahora a escala industrial es 17.46. Bien, entonces, vamos a tener que aplicar escalonamiento. Bien. Aplico la primera fórmula para hallar la constante 1 y despejo lo que es la constante 1 de escalonamiento. Aquí era así constante 1, no el valor de la constante 2. Bien, que era 6 por 10 a la 6. Reemplazo lo que es el área de laboratorio, el área industrial y la constante 1 y voy a tener que la constante 1 escala industrial es de 37.93 segundos por metros a la sexta. Ahora, para la constante 2, lo mismo. Voy a necesitar la constante 2 y las respectivas áreas y despejo la constante 2 de la fórmula a escala industrial. Bien, entonces reemplazo lo que equivale a la escala, al área de laboratorio, el área de escala industrial y la constante 2 a escala de laboratorio. Y voy a tener que la constante 2 a escala industrial es 17.27 segundos por metro al cubo. Bien, y con eso ya tengo la constante 2 para escala industrial. Entonces simplemente me faltaría calcular el tiempo de filtrado. Como ya tengo las constantes 1 y 2 a escala industrial más el volumen de filtrado, lo único que hago es reemplazar las tres variables dentro de la fórmula y voy a tener
que el tiempo de filtrado sería de 273.59 segundos. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, auxiliar. Bien. Bien. Al final del ciclo de filtración del ejemplo anterior, se recolecta un volumen total de filtrado de 3.37 metros cúbicos en un tiempo total de 273.6 segundos. Se desea lavar la torta del filtrado industrial usando un volumen de agua igual al 10% del volumen de filtrado. La limpieza del filtro toma un tiempo de 20 segundos. Calcúlese el tiempo de lavado e inciso B, el tiempo del ciclo total de filtración. Bien. Entonces, teniendo un volumen de filtrado y un volumen del tiempo, ya del problema anterior, más el volumen de lavado que me dice que es el 10% del volumen de filtrado, más un tiempo de limpieza de 20 minutos, me pide calcular el tiempo de lavado y el tiempo del ciclo. Bien, es importante para tener en cuenta las constantes 1 y 2 a escala industrial, en el problema anterior. Entonces, para hallar el tiempo de lavado, sí o sí vamos a necesitar el tiempo para un filtro de placas y marcos. Bien, donde sabemos que el tiempo de lavado es igual a 4 veces el volumen de lavado. Todo eso multiplicado por la constante 1 por el volumen de filtrado más la constante 1. Bien, entonces, lo único que nos falta saber es el volumen de lavado. Yo ya sé que el volumen de lavado es el 10% del volumen de filtrado, entonces como tengo el volumen de filtrado, a eso le hallo el 10% y voy a tener que el volumen de lavado es del 0.33 metros cúbicos. Entonces, como ya tengo el volumen de lavado más las constantes 1 y 2, vengo y lo reemplazo dentro de la fórmula y voy a tener que el tiempo de lavado es de 195.59 segundos. Y con eso tenemos calculado el inciso A. ¿Ok? Ahora finalmente me pide calcular el tiempo del ciclo. Y para el tiempo del ciclo simplemente es sumar los tiempos totales que tiene un proceso. Ok, dentro de un tiempo de ciclo se divide en dos, el tiempo productivo y el tiempo no productivo, como les habrá explicado el ingeniero. El tiempo productivo simplemente es el tiempo de filtrado, el tiempo que le toma filtrar todo el proceso. Y el tiempo no productivo es todo el tiempo muerto en donde no hay producción. En este caso se toma en cuenta los tiempos de limpieza, el tiempo de lavado, el tiempo de descarga, todo ello. Bien, el problema solamente me detalla tres cosas. Bien, el tiempo productivo, ya que lo tenemos calculado. El tiempo no productivo, uno de ellos es el lavado. Bien. También nos hace falta el tiempo de limpieza. Y con eso simplemente nos quedaría sumar, ya que no nos detalla otros problemas con otros tiempos, tales como el de descarga o descarga, entonces solamente tomamos en cuenta el tiempo de lavado y el tiempo de limpieza. Si sumamos esos dos tiempos, vamos a tener que el tiempo eh, no productivo sería de 1395 segundos. ¿Ok? Y a eso le agregamos o le sumamos el tiempo productivo de los 273.5 segundos y vamos a tener que el tiempo total o el tiempo de un ciclo es de 1669 segundos. ¿Ok? Y con eso tendríamos resuelto todo el problema.
¿Alguna duda hasta aquí? Bien, sencilla esta parte. Y vamos al siguiente. Para ver la parte de capacidad y optimización, ya directamente lo vamos a aplicar en un ejercicio. ¿Ok? Tenemos que en un proceso de filtración, para ser exacto un filtro de arena, a presión constante de 1.4 atmósferas, se obtiene una torta incompresible de 3 centímetros de espesor y un volumen de filtrado de 600 litros, empleando un tiempo de filtrado de 1 hora. La torta se lava sobre el mismo filtro con 300 litros de un líquido de lavado, cuyas propiedades pueden considerarse iguales a las del filtrado. El tiempo necesario para cargar, descargar y de limpieza es de 20 minutos. Y pueden suponerse que la resistencia del medio filtrante es despreciable. Calcular, inciso A, la capacidad de filtración. Inciso B, la capacidad de filtración si el espesor de la torta se reduce 1 centímetro, permaneciendo constante el tiempo de carga, descarga y limpieza por ciclo de filtración y la cantidad de líquido de lavado sigue siendo la mitad del líquido de filtrado. E inciso C, bajo las mismas condiciones de operación del anterior inciso, hallar el espesor de la torta correspondiente a la capacidad máxima. Bien, entonces, teniendo datos del problema, sabemos la presión constante de 1.4 atmósfera, el espesor de la torta, que es el 0.03, con un volumen de filtrado de 600 litros, con un tiempo de filtrado de 1 hora, cuyo volumen de lavado es la mitad, entonces son 300 litros por minuto, teniendo un tiempo no productivo de carga, descarga y limpieza de 20 minutos, cuyo resistencia del medio filtrante es 0, o sea, se desprecia, entonces ya sabemos que K2 y volumen equivalente igual a 0. Me pide calcular la capacidad de la torta. Bien, me pide que igual capacidad de la torta si se baja el espesor a 1.01 y un tiempo, manteniendo un tiempo no productivo de 20 centímetros y un volumen de lavado igual a la mitad del volumen de filtrado. Bien, y me pide calcular la longitud máxima de el espesor máximo de la torta. Bien, entonces primeramente pide calcular la capacidad del filtrado y la capacidad de filtrado simplemente es el volumen de filtrado sobre el ciclo de filtración. Bien, ya les había dicho anteriormente que el ciclo de filtración simplemente es tomar en cuenta los tiempos productivos y el tiempo no productivo. ¿Ok? Entonces, para el tiempo no productivo, tenemos carga, descarga, limpieza. ¿Ok? Y eso nos falta agregar el tema del tiempo de lavado. Entonces, para el tiempo de lavado, para hacer un filtro de arena, bien, sabemos que el tiempo de lavado es igual al volumen de lavado por la constante 1 directamente por el volumen de filtrado, despreciando la constante 2 porque tenemos que la resistencia del medio filtrante es despreciable. Entonces tenemos el volumen de lavado y el volumen de filtrado, pero desconocemos la constante 1. ¿Okay? Para la constante 1 simplemente
nos vamos a ir a la ecuación de filtración a presión constante. Y ya sabemos que K2 es igual a 0, entonces ya tener que el tiempo de lavado es igual a K1 sobre 2 multiplicado por el volumen de filtrado al cuadrado. Entonces, despejo K1 de la ecuación, voy a tener 2 veces el tiempo dividido entre el volumen de filtrado al cuadrado. Y como tenemos tiempo y volumen de filtrado, voy a tener que la constante 1 es de 3.33 por 10 a la menos 4 minuto por litro cuadrado. Bien, y eso lo vengo y lo reemplazo dentro de la forma. Como ahora ya tengo K1. Entonces, al tener ya K1, voy a tener que el tiempo de lavado, en este caso, es de 60 minutos. ¿Ok? Una vez que ya tenemos el tiempo de lavado, simplemente tengo que calcular el tiempo del ciclo. En este caso tengo el tiempo productivo, 60 minutos, que es el tiempo de filtrado, y el tiempo no productivo, que es 60 más 20, que son 80, y voy a tener que el tiempo del ciclo es de 140 minutos. Ahora, calculando la capacidad, simplemente es volumen de filtrado por tiempo del ciclo. Entonces, como ya tengo el volumen de filtrado y el tiempo del ciclo, voy a tener que la capacidad de filtración es de 4.28 litros por minuto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Ahora, para su inciso E me pide calcular la capacidad de filtrado si se reduce el espesor a 0.m. Bien, siguiendo la misma teoría, bien, manteniendo todo lo que es el volumen de filtrado, pero el tiempo no productivo, ¿ok? Simplemente me faltaría hallar lo que es el volumen de filtrado. Ahora, ah, ya que estamos hablando de que estos sistemas se adaptan o trabajan bajo un comportamiento lineal, entonces va a ser más sencillo si nosotros hacemos o buscamos la manera de resolverlo de esa manera, bajo un comportamiento lineal. Entonces, si para un volumen de 600 litros tenemos una longitud de torta de 3 centímetros, 0.03 metros, ¿cuánto vamos a tener de volumen de filtrado si se reduce a 1 centímetro, 0.01 metro? Bien, entonces, con eso ya si se dan cuenta, tenemos planteado una regla de 3 simple, bien, bajo un comportamiento lineal. Entonces, ya que yo quiero encontrar el valor de X, que es el volumen, voy a tener que el volumen sería de 200 litros. ¿Ok? Realizando una simple regla de 3. Ahora, ya teniendo el nuevo volumen, cuando se reduce la torta, ¿ok? Simplemente me falta calcular nuevamente todas las variables que dependan de ese volumen. En este caso, vamos a hallar lo que es el volumen de filtrado, bueno, el tiempo de filtrado. ¿Ok? Ahora, como ya sabemos que el volumen de lavado es la mitad del volumen de filtro, directamente podemos reemplazar lo que equivale al volumen de lavado. Entonces, como ya tenemos el volumen de filtrado, que son los 200 litros, manteniendo las mismas condiciones de operación de filtración, que son los 3.33 por 10 a la menos 4, que es de la constante, voy a tener que el tiempo de filtrado es de 6.66 minutos. Entonces, teniendo nuevamente el tiempo de filtrado, ¿ok? Manteniendo la misma K, va a tener que el tiempo de filtrado para el nuevo volumen sería de 6.66 minutos.
¿ok? Y como ya tenemos el tiempo productivo, que es el tiempo de filtración, el tiempo de lavado y el tiempo no productivo, vamos a tener que el ciclo es de 3.33 minutos. Bien, entonces con esto ya puedo calcular la capacidad de filtración, ya que tenemos el volumen y el tiempo del ciclo, y voy a tener que la capacidad de filtración es de 6 litros por minuto. Y con eso tenemos resuelto el inciso B. ¿Ok? Eh, ¿Dudas? Bien. Y finalmente me pide calcular el espesor de la torta si la capacidad es máxima. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular el espesor de la torta, simplemente podemos hacerlo por letra simple, que es lo mismo que hemos hecho. La única diferencia es que aquí desconocemos el volumen de filtrado y ya que nos pide calcular el espesor de la torta cuando la capacidad sea máxima. Ok, para calcular justamente el problema cuando me pide calcular la capacidad máxima, entonces me voy netamente a la ecuación de capacidad. Ok, ya sabemos que capacidad es igual al volumen por tiempo de filtrado. Ok, sabiendo que el tiempo de filtrado es tiempo productivo, o que es el tiempo de filtración, el tiempo de lavado, y el tiempo no productivo, que era el de la carga, descarga y limpieza. Ok, y en base a eso, tengo la ecuación. Ahora, calculando el tiempo de lavado, bien, ya sabemos que tiempo de lavado es igual, bueno, vamos a ir todo esto dejándolo en función al volumen, bien que ya no tenemos datos. Como dice que el volumen de lavado es la mitad del volumen de filtrado, entonces vengo y lo reemplazo dentro de la fórmula y esto lo dejo en función ahora del volumen de filtración. ¿Ok? Entonces, aparentemente voy a tener que el tiempo de lavado es de 1.66 por 10 a la menos 4 minutos por litro al cuadrado, todo eso por volumen de filtrado al cuadrado. Bien, recordando que vamos a dejarlo en función al volumen. Lo mismo va a pasar con el tiempo de filtrado. Entonces, teniendo la constante 1, voy a tener que el tiempo de filtración es 1.66 por 10 a la 4 minutos por litros al cuadrado, todo esto por el volumen al cuadrado. Bien, entonces nuevamente retornando a la ecuación de filtración, ¿ok? Voy a tener tanto el tiempo de filtración en función al volumen, el tiempo de lavado en función al volumen y el tiempo no productivo, que son los 20 minutos, que se mantiene constante. Entonces, si yo quiero calcular la cantidad máxima de esta expresión, es aplicar la teoría de máximos y mínimos de derivada. ¿Ok? Para poder calcular máximos y mínimos, esto primero lo tengo que derivar. ¿Ok? Tengo que derivar la función c en función al volumen. ¿Ok? Entonces, para aplicar esta derivada, primero tengo que aplicar, no sé si se recordarán el tema de la regla de la cadena. Bien. Al ser una relación, entonces primero tengo que aplicar lo que es la derivada de función por función. ¿Ok? Y como ya saben, cálculo 1, saben cómo derivar la función por función, ¿no? Que era primero el numerador o la derivada del numerador por el denominador más la derivada más el numerador por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. ¿Ya? Todo eso lo reducen y le va a quedar de esta forma. Bien.
ya se aplica la derivada. Una vez que derivaron toda esa expresión, aquí, proceden a calcular máximos y mínimos. Y una vez que tienen derivado directamente, esa ecuación derivada la igualan a cero. ¿Okay? Una vez que se iguala a cero, ustedes ya directamente despejan o aplican solver para calcular el volumen. ¿Okay? El volumen, que es 244.95 litros, que con eso es la capacidad, el volumen máximo que tendría para tener la capacidad máxima. ¿Ok? Ahora, como ya tenemos el volumen máximo, ya con eso puedo calcular la longitud de la torta. ¿Ok? Entonces, sabemos que para un volumen de 600 litros, vamos a tener una longitud de la torta de 0.33. Si queremos tener la capacidad máxima, el volumen tiene que ser de 244.95 litros. Entonces, ¿cuánto de longitud de torta tendría? Entonces, aplicamos la regla de 3 simple y vamos a tener que la longitud de la torta para que la capacidad sea máxima tiene que ser de 0.012 metros. Y con eso tenemos resuelto el inciso C. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, auxiliar. Bien. Bien, y con eso concluimos la parte de filtración discontinua. Bien, ya sabemos los términos básicos de la filtración, los términos de la filtración continua, más lavado y el tema de capacidad y optimización. Bien, ahora lo único que nos falta ver ahorita es el tema de la filtración continua, que es más corto que lo que es, espera, o sea, más largo es la parte de filtración. eh, este, la filtración discontinua, ya que filtración continua es directamente de la fórmula, es de los datos a la fórmula a la respuesta, no es que sea la gran cosa. Ok, pero permítanme. Ya, ahora sí. ¿Dónde está? Bien, para el tema de la filtración continua se toma en cuenta otras variables. La primera es el área del tambor. Bien, como les habrá explicado el ingeniero, el tambor dentro de la filtración continua se asemeja a una figura cilíndrica. ¿Ok? Y nosotros aquí vemos el área lateral de un cilindro. Por eso sabemos que el área del tambor es igual a pi por el diámetro total del tambor por la longitud del tambor. Bien, ya sabemos que el área es, obviamente, unidades de área, metros al cuadrado. En cuanto a la velocidad de rotación, sabemos que es la inversa del ciclo. O sea, 1 sobre el tiempo del ciclo. Bien, normalmente la velocidad de rotación está expresada en RPM o revoluciones por minuto, como también revoluciones por segundo. Bien, en cuanto a la fracción sumergida del filtro, o sea, porque el filtro saben que no está sumergido en su totalidad, apenas hay cierto porcentaje. ¿Okay? Les pueden dar en porcentaje como también en fracción. ¿Sí? Sabemos que, o bueno, normalmente se halla que esa fracción es el área de filtrado por el área total del tambor. También podemos encontrarlo entre el tiempo de filtrado por el tiempo total del ciclo. Y a su vez vamos a tener el tiempo del ciclo por la velocidad de rotación. ¿Bien? Normalmente esa fracción sumergida del filtro es adimensional. Ok, y aquí tenemos ecuaciones para la velocidad de filtración, que es un poco más complejas. Ok, ya tienen
normalmente esas ecuaciones están en función ya sea a la resistencia específica como a la fracción sumergida, perdón, al volumen equivalente. Ok, en este caso, para el volumen equivalente, sabemos que la velocidad de filtración es igual a toda esta expresión en raíz cuadrada del volumen equivalente al cuadrado por la velocidad de rotación al cuadrado dividido entre el área al cuadrado, más 2 veces la caída de presión por la fracción sumergida por la velocidad de filtración, todo eso dividido entre la viscosidad de filtrado por la resistencia específica de la torta por la relación de masa de torta seca y volumen de filtrado. Bien, todo eso fuera de la raíz, menos sobre el volumen equivalente por la velocidad de rotación dividido entre el área de filtrado. Bien, ahora si yo quiero en función a la resistencia del medio filtrante, voy a tener que la velocidad de filtración es igual a la raíz cuadrada, bien, de la resistencia del medio filtrante al cuadrado, dividido entre el tiempo del ciclo al cuadrado por la resistencia específica al cuadrado, por la relación de masa de torta seca y volumen de filtrado al cuadrado, más 2 veces la caída de presión por la fracción sumergida, dividida entre la viscosidad del filtrado por el tiempo del ciclo, por la resistencia específica, por la relación de masa de torta seca y volumen de filtrado, fuera de la raíz, ahora menos la resistencia del medio filtrante sobre el tiempo del ciclo por la resistencia específica por la relación de masa de torta seca por volumen de filtrado. Ok, son dos fórmulas que ustedes pueden ocupar. Como les dije, la fórmula es un poco larga. Bien, ahora, si la resistencia del medio filtrante es despreciable, tenemos esta forma, donde la velocidad de filtrado es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la fracción sumergida por la velocidad de filtración por la caída de presión dividida entre la viscosidad del filtrado por la resistencia específica de la torta por la relación de tortas secas por volumen de filtrado. Y este igual también puede calcularse entre la raíz cuadrada de 2 veces la caída de presión por la fracción sumergida dividido entre la viscosidad del filtrado, la resistencia específica, la relación de torta seca y volumen de filtrado y el tiempo del ciclo. ¿Ok? Y ahí finalmente tenemos el caudal de filtrado. El caudal de filtrado lo podemos hallar de dos formas, por la velocidad por área y la masa de la suspensión por la fracción másica del sólido en suspensión dividido entre la relación de masa de torta seca y volumen de filtrado. ¿Ok? Hay dos formas de poder calcular el caudal de filtrado. ¿Ok? ¿Dudas? Hasta aquí. Bien. Entonces, en este caso tenemos que para un filtro rotatorio se sumerge el 20% del tambor en la suspensión. Bien. Se va a utilizar una suspensión desconocida donde la resistencia del medio filtrante es despreciable con una caída de presión del 70 kilopascales. La concentración de suspensión es del 0.39 kilogramos de sólido por kilogramo de suspensión y la relación de kilogramos de torta húmeda con kilogramos de torta seca es de 1.5.
El proceso se lleva a cabo a 20 grados Celsius, cuya densidad del filtrado es de 995 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 2 centipoise. Calcular el área de filtrado necesaria para filtrar 0.778 kilogramos de suspensión por segundo si el tiempo del ciclo es de 300 segundos y la resistencia específica de la torta está dada por la siguiente ecuación, en donde tenemos la ecuación de la resistencia específica igual a 4.37 por 10 a la menos 9 por la caída de presión elevado a la 0.3. Bien, entonces, sabiendo que tenemos la fracción sumergida del 20%, o sea, 0.2, donde sabemos que la resistencia del medio filtrante es 0, entonces sabemos K2 y B2, BE, perdón, es 0. Tenemos que la relación de torta seca en kilogramos de suspensión es del 0.39 o 394. Bien. Y que la relación de torta seca con torta, perdón, la torta húmeda en torta seca es de 1.5, con una densidad de 995 kilogramos por metro cúbico y 2 centipoise de viscosidad. Nos pide calcular el área de filtrado, teniendo un flujo másico de suspensión de 0.778 kilogramos por segundo y un tiempo de ciclo de 300 segundos, bajo una constante de resistencia específica, bajo una ecuación de resistencia específica. Bien, entonces, recordando el objetivo del problema, calculando el área de filtrado. Para eso nos va a servir mucho el tema de la ecuación de filtrado. Entonces, sabemos que el caudal de filtrado es igual a la velocidad de filtrado por el área. Entonces, si despejo el área, voy a tener el caudal de filtrado por el velocidad de filtrado. Bien, entonces, primeramente vamos a calcular el caudal de filtrado. O sea, para el caudal de filtrado, simplemente es el flujo másico de suspensión por la relación de torta seca en suspensión y la relación de torta seca en metros cúbicos de filtrado. Bien, y justamente para calcular esa relación necesito el volumen, la densidad del filtrado, la cantidad de kilogramos o la relación entre kilogramos de torta seca y metro cúbico de suspensión y lo que equivale a la relación de torta húmeda con torta seca. Como tengo justamente todos esos valores, puedo calcular esa relación. En este caso voy a tener que la relación de kilogramos de torta seca por metro cúbico de filtración es de 958.51. Bien, por eso les dije que era importante saber los principios básicos de la filtración, que es donde hemos visto la fórmula. Bien, entonces como ya tenemos esa variable, ya lo único que me queda es reemplazarlo dentro de la fórmula y voy a tener que el caudal de filtrado es de 3.198 por 10 a la menos 4 metros cúbicos de filtrados por segundo. Bien, entonces ya tengo el caudal de filtrado. Ahora solamente me queda la velocidad de filtrado. Y como tengo dos ecuaciones, calcular en cualquiera me sirve ahorita. Bien, pero primero vamos a calcular el, el tema de, bueno, en este caso ocupando la primera ecuación, voy a tener tanto la caída de presión que los 70 kilopascales, la fracción sumergida que es el 20%, tenemos la viscosidad del filtrado que es 12 tipoises, desconocemos la resistencia específica de la torta, ya tenemos la relación de torta seca y volumen de filtrado y el tiempo del ciclo. Entonces, simplemente me quedaría calcular la resistencia específica de la torta. Entonces agarro la fórmula que me da proporciona el problema y reemplazo, o bueno, ocupando lo que es la caída de presión, que son los 70 kilopascales, voy a tener que la resistencia del medio filtrante es de 700, bueno, de 1.24 por 10 a la 11 metros por kilogramo. ¿Okay? Ahora con eso ya tengo lo que es la resistencia del medio filtrante. Pero la resistencia específica de la torta. Ahora, reemplazo dentro de la fórmula todos los datos que ya manejo. Y se me va Pascal con Pascal, metro
con metro al cubo voy a tener metro cuadrado, kilogramo con kilogramo, ¿sí? Voy a tener segundo al cuadrado por metro, o perdón, metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Entonces voy a tener, resolviendo todo esto, voy a tener que la velocidad de filtrado es de 1.98 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Bien. Y como ya tengo tanto el caudal de filtrado como la velocidad de filtrado, voy a tener que el área de filtrado es de 16.15 metros cuadrados. Y con eso tendríamos resuelto el problema. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí?